Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios. Tendremos además entrevistas y testimonios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la vida de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir a Dios con excelencia. Prepárate para un nuevo tiempo de enseñanza, reflexión, ministración, edificación y crecimiento espiritual. Comenzamos ahora. Adelante. En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. El fascinante testimonio de la resurrección. Este es el tema de nuestra meditación bíblica. Esta semana en nuestras redes posteamos esta leyenda, dos leyendas. La resurrección no es solo el regreso de Jesús a la vida, es la irrupción de la luz eterna en la historia humana. Convierte el sepulcro en la cuna de nuestra esperanza y las primicias de nuestra propia perfección. En efecto, Cristo es la primicia de la vida. Ha transformado la oscuridad del madero en la claridad del reino. Estamos hablando de la resurrección de nuestro amado Cristo Jesús como un acontecimiento central importantísimo en la vida, en el espíritu del cristianismo. Un hecho narrado con fascinante detalle en la escritura que transforma el miedo, la desesperanza de los discípulos amados de la preiglesia primitiva en una fe inquebrantable. Este suceso no es solo una enseñanza, sino un testimonio histórico de que Jesús venció a la muerte y vive hoy. Aquí vamos a presentar estos testimonios de los textos bíblicos. Primero hablamos de la tumba vacía. El primer indicio, los testimonios comienzan con la sorpresa de las mujeres que iban a ungir el cuerpo y quienes entregaron, o vieron más bien, la piedra removida y la tumba vacía, desmintiendo que Jesús solo se hubiera desmayado. Así que el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, del 5 al 6, hace esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. El evangelista San Juan, en el capítulo 20, en el 6-7, narra cómo Pedro y Juan encontraron los lienzos puestos, el sudario envuelto, que indican la salida milagrosa, no de un robo del cuerpo, como muchos incrédulos, ateos y de otros pensamientos, incluso han dicho que esta idea no tiene fundamento, que no es creíble que Jesús haya resucitado. Pero los testimoniales
en la vida y en la historia de la iglesia, los testimonios alientan la fe. Los testimonios encienden la hoguera de la fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero un testimonial tiene gran fuerza. No fue una alucinación como muchos creen. Jesús no solo resucitó, sino que se mostró visible, palpable a muchas personas en distintos lugares durante 40 días, incluyendo o empezando por las mujeres, los discípulos y a más de 500 personas a la vez. Dice Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús comió con ellos para confirmar su cuerpo físico. Qué precioso testimonio de la aparición de nuestro amado. La carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 15, versículo 6, describe Pablo que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en esa época. Pablo cita esta como una prueba irrefutable para sus contemporáneos y un testimonial de que Jesús había sido levantado de entre los muertos por el poder del Espíritu de Dios. En otra escena o en otro capitulado, esta transformación de los discípulos al volver a mirar a su maestro, no solamente oír que resucitó, sino ver al resucitado. Los testimonios más fascinantes es el cambio radical de los discípulos, de estar escondidos con un gran miedo, como en el capítulo 20, versículo 19, a proclamar la resurrección con valentía, incluso ante tribunales, y aceptando que podían incluso morir por atestiguar, por afirmar y declarar que Jesús había resucitado. En Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección de Jesús. Nada y nadie los pudo silenciar. Nada ni nadie los pudo callar, porque la resurrección de Jesús en ellos fue una gran revelación. Pero Jesús le dijo a Tomás, más bienaventurados los que no vieron, pero creyeron, o los que no han visto y creerán. Así que este testimonio de duda de el apóstol Tomás representa la incredulidad humana que en esta generación todavía les visita, y un encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado, que confirma la realidad física de la resurrección. En San Juan 20, 27, 28, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, Señor mío, Dios mío, wow. Si tú quieres que Dios se revele a tu vida, si tú en tu incredulidad tú quieres que Dios se muestre, se revele a tu mente y tu corazón, habla con Él y dile, Señor, muéstrame que tú eres el Cristo, muéstrame que tú eres el Hijo de Dios, muéstrame que tú eres el resucitado. Hay una promesa y hay un sentido muy importante. La resurrección trae esperanza. La resurrección trae fe y fortaleza al espíritu de esta preiglesia y posteriormente a la iglesia de Jesucristo. La resurrección valida todo lo que Jesús dijo, demostrando que Él es el Hijo de Dios con poder. Como dice el evangelista Juan, capítulo 11, 25, 26, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué contundente palabra y qué poderosa palabra declara el Maestro al corazón de sus discípulos. Él es la resurrección. El sentido de la resurrección o el hecho de la resurrección es un asunto de fe para nosotros. Es un asunto de creer a Él y a su palabra, de creer en el poder de Dios, porque habrá algo imposible para Él. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios todopoderoso
y poderoso en todo. Así que este asunto de la resurrección para Dios es nada. Es decir, no es un desafío, porque Él es más que poderoso. Por eso Pablo decía que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún estaremos entonces en nuestros pecados, porque no hubiese sucedido nada. Pero lo contrario, en afirmación, por cuanto Cristo resucitó, juntamente con Él estamos resucitados. La resurrección es descrita como la mayor demostración del poder de Dios, ofreciendo perdón de pecados y la esperanza de vida eterna. Claudio, adelante. En tiempos de luces y perfecciones, la noticia también tiene su lugar. Noticias evangélicas del mundo protestante. Noticias más relevantes del mundo evangélico y cristiano en esta última semana. El mundo celebra la resurrección. Este domingo 5 de abril, millones de evangélicos en todo el mundo celebran la resurrección. El mensaje central se enfoca en las principales denominaciones, la victoria sobre la muerte y la esperanza en tiempos de incertidumbre global que estamos experimentando. Hay un impacto digital. Se reportan cifras récord de sintonía en servicios de Pascua transmitidos por Internet, especialmente desde las iglesias de América Latina, los Estados Unidos, subrayando la consolidación de los modelos de una iglesia híbrida, presencial y virtual. Tensión en Tierra Santa durante la Semana Santa. La situación en Jerusalén ha sido compleja por las comunidades cristianas. Restricciones en el Santo Sepulcro. Tras incidentes iniciales donde se impidió el paso a líderes religiosos, la policía de Israel finalmente permitió el acceso limitado a los fieles para las celebraciones del Triduo Pascual. Hay un llamado a la paz. Los patriarcas y los jefes de la iglesia en Jerusalén emiten un mensaje conjunto de Pascua pidiendo oraciones incesantes por el fin de las hostilidades en Oriente Medio y el alivio por los desplazados de la guerra. La asistencia semanal a la iglesia fortalece estas creencias cristianas. Según un estudio publicado, quienes asisten semanalmente a la iglesia tienen estadísticamente más probabilidades de adoptar un punto de vista bíblico de quienes no asisten regularmente a los servicios religiosos. Recursos Liveway, o los recursos del Liveway, encuestó a 3,000 feligreses protestantes en los Estados Unidos entre el 5 y el 15 de enero del año pasado, y les preguntaron a los encuestados, tanto a los que asistían con frecuencia como los que asistían con poca frecuencia o una vez al mes, si estaban de acuerdo con una serie de afirmaciones que coincidían o contradecían las enseñanzas cristianas. Se definió como feligreses ocasionales aquellos que asisten de 1 o 2 veces al mes, mientras que los feligreses frecuentes se definieron como aquellos que asisten semanalmente a sus servicios. En los encuestados, el 61% de los feligreses habituales manifestaron estar totalmente de acuerdo con la afirmación de que Jesús fue un gran maestro, pero ellos dicen, pero no era Dios, frente al 37% de los feligreses ocasionales. Asimismo, el 85% de los feligreses habituales afirmaron los relatos bíblicos de la resurrección corporal de Jesús son completamente precisos y que el suceso realmente ocurrió, mientras que el 64% de los feligreses ocasionales opinó lo mismo, y hay una coincidencia en este fundamento de fe. Otra nota importante es el retorno a la humildad, tendencia en las iglesias evangélicas. Durante los servicios,
de este fin de semana, diversos movimientos evangélicos en América Latina destacaron el rito del lavatorio de pies no solo como tradición, sino como un llamado a los líderes a recuperar la esencia del servicio frente al fenómeno de los pastores celebridades. Avance de la iglesia religiosa en Escocia. A principio de semana, organizaciones cristianas celebran el rechazo definitivo de propuestas legislativas que habrían limitado la objeción de conciencia en ámbitos de salud. Líderes evangélicos locales calificaron la decisión como un paso fundamental para proteger la libertad de fe en el ámbito profesional. Desafíos humanitarios, la pasión de los refugiados. Diversas ONGs cristianas aprovecharon el marco de estas celebraciones de Pascua para visitar a los refugiados en Europa, en la frontera del sur de Estados Unidos, bajo el lema Cristo en el migrante. Se lanzaron campañas de recaudación que logró movilizar recursos importantes para asistencia legal y alimentaria. Un dato con el que voy a cerrar. Según los reportes de esta semana, el himno Porque Él vive fue el más cantado en las congregaciones de habla hispana durante este domingo de resurrección. Hasta aquí las noticias del mundo evangélico. El mundo evangélico protestante cristiano. Y nos escuchamos en la próxima transmisión. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. El fascinante testimonio de la resurrección de Cristo. Fascinante, poderoso, enigmático y determinante para nuestra fe. La tumba vacía es el testimonio de la luz de la verdad que no puede ser contenida por las sombras de la muerte. Encontramos una trilogía de la resurrección. El fundamento es la perspectiva bíblica. En su resurrección, la semilla que murió se ha convertido en el fruto que alimenta la eternidad. Jesús fue sembrado, pero esa semilla incorruptible murió para traer fruto y traer vida. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24, encontramos el texto bíblico donde Jesús utiliza la metáfora de un grano de trigo para explicar que su muerte es necesaria para generar vida eterna y fruto en abundancia, o fruto abundante. De cierto te digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y es esta metáfora tan especial que el amado Cristo Jesús le describe en una enseñanza a sus discípulos. Esta frase nos recuerda que el sacrificio no fue final, sino el proceso necesario para que las primicias, la primera cosecha, diera vida a toda la humanidad. Tenemos esta transformación como una perspectiva teológica. Cristo es la primicia de la vida que ha transformado la oscuridad del madero en la claridad del reino. Aquí conectamos este evento histórico, atestiguado por muchos, escrito por pocos, pero finalmente una evidencia de que este suceso sobrenatural, este suceso poderoso que solo apuntala a la divinidad, es este evento histórico de la cruz como un resultado glorioso en el reino de Dios, porque Jesús no quedó clavado, Jesús no se quedó en la tumba. Lo que era simbólico de la maldición se convierte por la resurrección en la fuente de toda luz y de todo tipo de revelación.
para entonces poder entrar en esta revelación como una perspectiva a la que yo le llamaría con un enfoque místico. La tumba vacía es el testimonio de que la luz de la verdad no puede ser contenida por las sombras de la muerte. Esta frase resuena con la esencia de buscar perfección. Nos enseña que la verdad es invisible y que la luz, y que al final la luz prevalece sobre cualquier oscuridad o sepulcro personal. ¿Qué podemos decir? La resurrección de Jesús es el punto de convergencia en los 4 evangelios. Hay una armonía, hay una confirmación, hay una afirmación, pero cada autor narra desde una perspectiva única para facilitar diferentes verdades bíblicas y teológicas, mientras que los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas comparten una estructura similar. El evangelista Juan ofrece una visión más íntima e incluso hasta más espiritual. Este momento de descubrimiento, la tumba vacía, todos coinciden en que ocurrió el primer día de la semana, muy de mañana, y que las mujeres fueron las primeras en llegar. La mujer no tenía validez jurídica. Hoy lo prediqué en mi iglesia. Pero ¿sabes? La mujer, el testimonio de la mujer tiene un gran valor. La inclusión. En que ahora en el reino de Dios no hay griego, no hay judío, no hay sabio, no hay ignorante, no hay poderoso, no hay pobre. Todos somos igual. Mateo, María Magdalena y la otra María son los personajes principales en esta escena de la tumba vacía. Por supuesto, el personaje principal es Dios. Pero hablando de esta escena humana, de esta escena narrativa, María Magdalena y la otra María son los personajes principales. Su elemento distintivo es que hubo un terremoto y un ángel que bajaba del cielo. Y eso es espectacular. Eso es fascinante. Y hubo un gran terremoto, Mateo 28:2, porque el ángel del Señor descendía del cielo removiendo la piedra. El evangelista Marcos nos habla de María Magdalena, de María la madre de Jacobo, incluso habla de Salomé, otra mujer. Y aquí el elemento distintivo es el asombro, pero también el espanto de las mujeres ante el joven vestido de blanco. Y dice el evangelista Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho y se espantaron. Esto es sorprendente. ¿Qué tenía que hacer ese joven ahí, vestido de blanco? Lucas, capítulo 24:5, la voz que les dice por qué buscan entre los muertos al que vive. Y ahora nos encontramos en Lucas a María Magdalena, a Juana, a María la madre de Jacobo y a otras mujeres. Y dice el asombro, aquí podríamos ver el asombro o el elemento distintivo es que 2 varones con vestiduras resplandecientes que recuerdan las palabras de Jesús. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La muerte no lo pudo retener. Pero ahora hay una coincidencia con el evangelista Juan, porque nombra a María Magdalena sola al principio, y el enfoque en relación personal y el detalle de los lienzos ordenados. Y esto es de llamar la atención. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Qué fascinante este análisis del momento del descubrimiento, y es para confirmar que es palabra de Dios y que hay coincidencia en el testimonial de los 4 evangelistas que nos confirman que la tumba estuvo vacía. Por otro lado, hay otras evidencias a las que les llamamos el mensaje de los ángeles.
esta angelología manifestada, ¿verdad? No teofonía, porque no aparece Dios, pero sí una angelología, porque encontramos la presencia angelical. El anuncio angélico es el primer paso de la luz sobre la oscuridad del sepulcro. Mateo 28:6 enfatiza la victoria. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y tal vez en la tristeza, en la melancolía y en la depresión de sus discípulos, tan natural como seres humanos, porque Dios no llamó ángeles, llamó a seres humanos imperfectos. Era tan normal que estuvieran ellos olvidadizos de lo que el maestro les dijo. Y miren la coincidencia en Lucas 24:6-7. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Aquí la resurrección se presenta con el cumplimiento de la formación previa que los discípulos recibieron. Qué bendición de haber sido de esta primera generación de discípulos y de haber sido de nuestros primeros creyentes y ser testigos oculares de lo que estaba aconteciendo en ese momento, una fascinante historia y un fascinante testimonial. Por otro lado, nos encontramos en estos apariciones, esas apariciones que tienen o que viven los discípulos. Por un lado, hay un propósito en cada autor. Hay un propósito. Mateo habla con esta resonancia de autoridad y misión, y enfoca a la gran comisión porque Jesús aparece en el monte de Galilea, o el monte en Galilea, y dice que toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, y es la imagen de Jesús como rey que envía embajadores. Así que Mateo nos muestra a Jesús con esta autoridad, pero también le da una misión a la iglesia, y entonces Él nos empodera. Él nos da esta misión con un propósito de reino. El evangelista Marcos le habla de envío y de señales. Al final Marcos subraya la importancia de la fe y las señales que seguirán a los que creen. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que tenemos que entender el testimonial en la vida de los apóstoles y cómo es que nos narran su propia historia. Así que el que creyere será bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por esa razón necesitamos entender que el mensaje de la resurrección en Marcos es esta instrucción de envío. Pero Lucas muestra esta apertura del entendimiento. Es el evangelio que más detalla sobre el camino de Emaús. Jesús se revela a través de la interpretación de las escrituras, y eso a mí me enternece y me llena de gran ánimo en nuestra fe, porque estamos siendo acompañados por Él. Entonces les abrió el entendimiento. Dios necesita abrir nuestro entendimiento para que comprendamos su palabra. Y esto es vital en nuestra propia relación, en nuestra propia formación como ministros y como cristianos de verdad. Pues muestra que la resurrección requiere una iluminación en nuestro entendimiento. Se llama revelación, pero esta obra solamente la hace nuestro amado Cristo Jesús. Mira nada más. El evangelista Juan da un sello de paz y el Espíritu, y presenta apariciones muy personales a María Magdalena en el huerto, a los 10 en el aposento alto y al mismo Tomás. Y él dice el evangelista que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí la resurrección se conecta directamente con algo nuevo, con novedad, con una nueva creación y con la vida espiritual interior.
Te voy a resumir el propósito y te voy a recordar el propósito de cada evangelista para mostrar a nuestro amado Yeshua HaMashiach, a nuestro amado Cristo Jesús el Mesías. Mateo presenta a Jesús como el Mesías victorioso que cumple la ley. Pero Marcos nos habla de Jesús es el siervo resucitado que demanda una respuesta de fe, y tú debes de decir amén juntamente conmigo. Jesús es presentado por Lucas como el Salvador de la humanidad, que explica un plan divino trazado por el Padre. Pero Juan el amado, el más cercano a nuestro amado Cristo Jesús, presenta al Hijo de Dios y la luz que traerá vida eterna. Esta es una visión muy especial de estos 4 espejos, los evangelios, para reflejar las facetas de esta importantísima y fascinante testimonial, la resurrección de nuestro amado Cristo Jesús. ¿Sabes? Necesitamos cada uno de nosotros meditar y poner muy bien ubicado el mensaje de resurrección como fundamento de fe en nuestra mente y nuestro corazón, como victoria histórica y como una victoria que es vigente y que tiene valor actual para nuestras vidas. El ángel le dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vean, entren al lugar donde fue puesto el Señor. El cuerpo ya no estaba. ¿Qué representa para ti esta resurrección? Esta fascinante historia, este fascinante testimonio de la resurrección de Cristo para tu vida. ¿Será que la iglesia ha menguado en este fundamento histórico? ¿O será que la iglesia ha diluido el poder de la resurrección de Jesús? Pero tú y yo tenemos que regresar a la teología de la resurrección, a la doctrina de la resurrección y al fundamento que está escrito por los apóstoles en las epístolas llamadas cartas y en los mismos evangelios. La resurrección es esta perfección y luz que manifiesta nuestro amado Cristo Jesús, porque algo que era imposible, la muerte no lo pudo retener. Por eso, la resurrección es la prueba de que el diseño original de Dios para el hombre es la perfección y no la disolución. Gracias, Señor, porque moriste, pero también resucitaste. Y nos has resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida. Y en esta vida permanecer hasta obtener la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Adelante, Claudio. Continuamos en este tiempo de luces y perfecciones. En tiempo de luces y perfecciones, una entrevista que nos inspira. Gracias, Claudio. Continuamos con nuestro programa y ahora en esta entrevista con un testimonio que siempre nos inspira. Para mí es un privilegio, es un honor contar con la presencia de la hermana Isabel Cotarelo Fuentes, viuda de Arévalo,
Hermana Isabel, ¿cómo se encuentra en esta tarde? Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto. ¿Qué edad tiene, hermana Isabel? 88 años. ¿Y cuántos años tiene usted en el camino de nuestro amado Cristo Jesús? Bueno, en realidad yo desde que tengo uso de razón me llevaban a la iglesia. Aunque cuando nací mi papá y mi mamá eran católicos, pero yo que recuerde desde que empecé a tener noción iba a la iglesia evangélica. Wow. Platíquenos, ¿cómo comenzó su relación profunda con nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús? Cuando era yo pequeña, tal vez como de unos 8 años, yo recuerdo muy bien que mi papá, bueno, yo perdí a mi mamá cuando era muy pequeña. Tenía yo 1 año y medio cuando murió mi mamá. Y entonces una prima, sobrina de mi mamá, en realidad fue la persona que me crió, la señorita María Luisa García Fuentes, de profesión enfermera. Ella fue la que me crió y me platicaban, mi papá y mi mamá eran católicos, se casaron por la iglesia católica. Desafortunadamente mi mamá murió muy joven y a consecuencia de la muerte de mi mamá y de la muerte de una hermanita, mi papá pues agarró un mal camino. Él empezó a tomar mucho, a sentirse que se le caía el mundo, y él encontraba en el alcohol algo que lo ayudaba a soportar ese sufrimiento que estaba él pasando, porque murió primero mi hermanita, que era primogénita de ellos, y al poquito tiempo murió mi mamá. Yo me quedé de 1 año y medio, yo no me acuerdo para nada de mi mamá. Y la familia de mi mamá era muy católica, y entonces mi papá también en esa época. Pero ahí donde vivían había unas personas que eran cristianas, unas hermanas muy entregadas al Señor, y pues sabían de como su vecino lo que había pasado, que estaba sufriendo él por la pérdida de su esposa y de una niña, y le hablaban siempre a mi papá del Señor. Y mi papá no quería saber nada del cristianismo. Él decía que él tenía su religión, que le habían enseñado sus padres, y que él no iba a cambiar. Pero a consecuencia de las muertes, él empezó a tomar un rumbo equivocado, y tomaba mucho tomaba, prácticamente se la vivía embotado por el alcohol. Y un día que él venía en la madrugada para la casa bastante tomado, según me platican, empezó a tener un dolor muy fuerte en su estómago, y empezó a vomitar, y se puso muy mal. Sí. Se puso muy mal, y pues llegó a la casa, y mi abuelita, su mamá de él, precisamente por saber que él había enviudado y que había perdido una niña, se vino de allá de su tierra, porque mi papá y mis tíos, mis abuelitos, eran del estado de Oaxaca, del istmo de Salina Cruz, Oaxaca. Pero cuando mi abuelita, su mamá de él, supo que
que él estaba muy mal porque había perdido a su esposa y una niña. Se vino para cuidarlo, para atenderlo, pero él pues estaba completamente decepcionado, ya no quería vivir y por eso se refugiaba en el alcohol. Y un día que venía él en la madrugada así mal, muy tomado, empezó a tener mucha molestia en su estómago y empezó a vomitar, a arrojar, y llegó el momento en que pues arrojó sangre y pues ya de ahí empezó a estar muy mal, muy mal. Por parte del trabajo tenían servicio médico, no era del Seguro Social entonces, creo que todavía no existía el Seguro Social, pero ahí en el trabajo tenían servicio médico con uno que se llamaba el Gastón Melo. Estaba a un costado del Hospital General de aquí de la Ciudad de México, y lo llevaron ahí y ahí le hicieron estudios y todo porque él arrojaba todo lo que comía, lo arrojaba, no, y aparte tenía mucha fiebre y los médicos no sabían por qué era la fiebre. Entonces cuando lo hospitalizan en ese lugar, le empiezan a hacer estudios, le hacen una cloroscopía, y en ese estudio que le hacen, ahora debe estar mucho más adelantado. A mí me platicaba que era un aparatito que tenía un poquito en la parte de enfrente y que lo introducían por la garganta y que iba introduciéndose por el esófago. Estaban buscando qué cosa era lo que tenía, porque él tenía mucha fiebre, mucha fiebre, y no sabían cuál era la causa. Pero cuando le hacen ese estudio, se dan cuenta que él tiene una perforación en el esófago. ¡Wow! Y por esa parte salía el alimento. Entonces el alimento, al no ir al estómago, que en el estómago tenemos gases, sustancias que pues ahora sí que transforman el alimento en sustancias nutritivas. Entonces pero al no llegar el alimento al estómago y regarse en el interior del cuerpo, es lo que le produce la fiebre, porque eso no salía, no llegaba al proceso, al estómago. Entonces al regarse, al salir por ese hueco que tenía en el esófago, por esa abertura, se regaba en las costillas, en la parte de atrás del pulmón, y esa era la fiebre que le producía ese alimento que se descomponía en ese lugar. Entonces ellos se dan cuenta que tiene una fístula en el esófago, y realmente los médicos están incompetentes, no, ¿cómo van a tapar eso? Yo no sé si ahorita en la actualidad, con los adelantos de la medicina, tengan la forma ellos de arreglar esa situación, pero en esa época no había modo, y pues lo mandaron a su casa a que esperara la muerte, porque no tenían ellos la forma de curarlo, y le pusieron una sonda de canalización por la nariz directo al estómago, y ahí le ponían sustancias para que pudiera seguir viviendo, para que se fortaleciera un poco, pero pues no era lo mismo. Él en su testimonio decía que sin tener nada en sus piernas, ya las piernas no lo podían sostener. Él tenía que caminar con muletas porque las piernas no tenían fuerza, y además pues la fiebre que le daba tan terrible,
y no había modo de que cerraran esa fístula que tenía el esófago. Entonces ya lo alimentaban con una sonda en la nariz directo al estómago, pero pues desde luego no era suficiente para fortalecerlo. Y allí donde vivían ellos había unas hermanas cristianas que siempre le hablaban del Señor Jesucristo y lo invitaban a que fuera a la iglesia, y él no aceptaba. Él estaba muy adherido a su religión, al catolicismo, y no aceptaba que lo llevaran a ningún lado. Y mi abuelita, su mamá de él, que se había venido de Oaxaca a cuidarlo, precisamente porque él era el hijo más pequeño de 3 hijos, él era el más pequeño. Entonces ella le decía: hijo, ve, ¿por qué no vas con las señoras que te invitan, que te insisten tanto? Ve, hijo. No, mamá, no, yo no voy. Yo no voy a cambiar mi religión. Pues no vas a cambiar tu religión, pero ve, ellas dicen que allá pueden orar por ti. No sé, ya ves qué bonito te hablan, y te hablan de Dios, no te hablan de otra cosa. Y él decía: no voy. Y así, insistiendo, y cada día su salud cada día deteriorándose más, pues él, ellas insistían en llevarlo y él en negarse, hasta que un día dijo: voy a ir para que esas personas ya me dejen de molestar prácticamente. Y aceptó que lo llevaran. En esa época ellas iban a la iglesia La Fe en Jesucristo, que se encuentra ubicada en la calzada de Guadalupe. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Ellos vivían bastante cerca de este lugar, porque vivían en la colonia Valle Gómez, y la colonia Valle Gómez está muy cerca de este templo. Y lo llevaron a un servicio, se puede decir insignificante, porque en esa iglesia había oración casi todo el día. Diferentes hermanos se apuntaban para estar ahí orando, y muchas veces entraba gente y ya le compartían de la palabra, oraban, ¿sí? Y estas hermanas, que eran sus vecinas, lo llevaron. La hermana Lucía Velázquez y la hermana Inés Centeno lo llevaron ya a un servicio de oración de las 10 de la mañana. Y que había pocas personas, como unas 12 o 15 personas. Y ya que acabó el servicio, estas hermanas dijeron: pues nosotros traemos a nuestro vecino, que como ustedes pueden ver está bastante enfermo, está desahuciado de los médicos, que se lo dijeron, habían dicho los médicos, no podían hacer nada por él. Y pues sabemos que el Señor tiene poder para hacer una obra en él, y por eso lo hemos estado hemos estado insistiendo en traerlo, y yo les pido que oremos por él. Y ya lo pusieron en medio y empezaron a orar. Les digo que él contaba que no eran muchas personas, que eran como 12 o tal vez 15, y empezaron a orar. Al principio él entendía bien todo lo que ellos decían, pero de repente ya no entendió nada, porque el poder del Espíritu Santo se manifestó y empezaron a orar en lengua. Y él empezó a sudar y se bañó completamente de sudor. Y cuando acabaron de orar, todos lo abrazaban y le decían: dele gracias a Dios, usted está sano para la gloria de Dios, usted está sano, créalo, dígalo, usted está sano. Y pues él más decía: gracias, sí, gracias. Y pero él dice que realmente él no creía, ¿verdad? Pero veía tanta fe de ellos, de los que estuvieron orando por él, que pues él, que decía, pues agradecerles, ¿no?
pero en realidad él no sabía si estaba sano o no, pero ellas le decían, dele gracias a Dios porque usted está sano para la honra y gloria de Dios. Y ya lo llevaron a su casa y contaba que cuando llegó a la casa, mi abuelita, en paz descanse, su mamá de él, estaba guisando. Y él le preguntó, mamá, ¿qué estás haciendo? Ay, hijo, la comida. Dice, pero aquí está tu comidita, porque él ya por la jeringa nada más le podían dar cosas líquidas, porque era la sonda que tenía en la nariz, y por ahí le administraban su caldito, lo que hubiera. Y dijo, sí, mira, hijo, aquí ya tengo tu consomé, y aquí está todo listo. No, mamá, yo quiero un plato de arroz, de ese arroz que está usted guisando, con un huevo estrellado, con 2 huevos estrellados. No, hijo, no, le hace daño. Viene el doctor y nos regaña, porque cada tercer día iba un doctor de parte del trabajo a limpiarle, a verle cómo estaba el tubo de canalización que tenía él conectado directo al esófago. Y cuando había comido él algo, pues por ahí encontraba el doctor los residuos y lo regañaba, porque eso le provocaba la fiebre. Realmente le estaban dando como paliativo. ¿Vida artificial? Esperando para que ya cerrara él sus ojos sobre esta tierra. Y entonces ese día que llegó, que habían orado por él, le dice a mi abuelita, su mamá, dame un huevo estrellado con ese arroz, mamá, dame un huevo. Y mi abuelita dice que ella pensó, ay, pues si se va a morir mi hijo, pues que se muera contento. Y le sirvió su plato de arroz con un huevo estrellado y él se lo comió muy sabroso. Y pasó y siguió comiendo y no le daba fiebre, y que le dio que cada tercer día llegaba el doctor a revisarlo de parte del trabajo. Él dice de parte del sindicato del trabajo, no decía él del seguro social. Yo creo que todavía en esta época no había seguro social. Y lo revisaba el doctor y no, porque cuando comía y se salía el alimento por ahí, el doctor lo regañaba, porque ese alimento al no llegar al estómago se echaba a perder. Claro. En la parte de su organismo. Por eso fue que se le gangrenó una costilla. Oh. Mi papá tenía aquí, en esta parte, la cicatriz. No le gustaba nadar, nadaba muy bien, pero no le gustaba sin camiseta, porque se le veía ahí la marca, el hoyo, donde le agarraron la costura de la carne, que le quitaron la costilla gangrenada. ¿Y cómo verificaron esa sanidad? ¿El médico, ustedes, su mamá? Bueno, yo te digo, yo estaba muy chica. Yo nada de eso me acuerdo. Estaba demasiado chica. Demasiado. Debo haber tenido como 3, 4 años. Porque mi mamá murió cuando yo tenía 1 año y medio. Claro. Y a raíz de eso fue que él se empezó a tomar y a provocarse esa enfermedad. Entonces, pues ya, gracias a Dios no le daba fiebre. Y desde ese día que comió estos huevos, este huevo estrellado con arroz, empezó mi abuelita a darle poco a poquito comida. Y poco a poquito comida. Y un día le dice el doctor, oye, Manuel, ¿estás echando carnita? Porque ya dicen que era hueso y pellejo. Y le dice, mira, te estás reponiendo. Y le dice, ¿a usted cree, doctor? Sí, mira, qué bien te ves, te estás reponiendo. Entonces él llamó a su mamá y le dijo, mamá, dice el doctor que me estoy reponiendo. Tú dile, hijo, ¿qué quieres que le diga? Pues dile la verdad. Dice, a ver, señora, dígame qué cosa. No, dice, pues mi hijo tiene tantos días que ya está comiendo por su boca. No, señora, eso no es cierto. No tengo por qué engañarlo, doctor. Ya le hago su comidita que le gusta, ya le hago todo de lo que él me pide que le haga, yo le hago y lo come. No come mucho, pero sí come.
pero es que aquí no hay nada, está limpio esto, el tubo de canalización está limpio, te vamos a internar. Lo internaron otra vez en el Gastón Melo. Todavía existe el Gastón Melo a un lado del Hospital General. Y lo internaron y le hicieron el estudio de fluoroscopía. Wow. Platicaba él que es un aparatito que ahora debe haber más adelante un foquito en la punta y le costaba trabajo que pasara, pero ellos lo iban manipulando. Sí, viendo y ya no encontraron ninguna fístula. Wow. Él decía que era una fístula lo que tenía, ya no había nada. Wow. Y desde ese momento ya lo dieron de alta, lo revisaban cada 6 meses, cada año, y no, Dios había hecho un gran milagro en su vida. ¡Wow! ¡Aleluya! Y yo les digo que Dios le dio una nueva vida a mi padre, que después de varios años de estar viudo, se casó y Dios le dio 12 hijos. ¡Wow! 12 hijos, 6 hombres y 6 mujeres. Sí, aparte de usted. Aparte de mí, porque yo soy de la primera esposa. De la primogénita de su primer matrimonio. La que falleció. Wow. Yo soy esta hija. Y Dios hizo en mi padre un gran milagro. Y él por todos lados predicaba y daba su testimonio. Y muchas personas aceptaban a Cristo porque él perteneció al grupo de amigos de Dios, que en la denominación de nosotros, ¿Iglesia de Dios? Tenemos, sí, de los pentecosteses, de la Iglesia de Dios en la República Mexicana. Tenemos la Sociedad de Amigos de Dios, que son los varones que dedican su vida a servir al Señor y a buscarlo y a predicar de él. Y las mujeres son del Concilio Femenil, que son las mujeres que también predican de la palabra de Dios. Y esas, aparte la de los jóvenes y la de los intermedios, pero esas dos organizaciones, tanto la de Amigos de Dios como el Concilio Femenil, porque dice la Escritura que les dijo el Señor: ya no os llamaré mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los llamaré, vosotros sois mis amigos si hicieres las cosas que yo os mando. Wow. Así dice la palabra de Dios. Y en la otra parte dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Esa es la orden para las mujeres que son del Concilio Femenil. Wow. Y los Amigos de Dios, dice, son las dos organizaciones en nuestra iglesia. Hermana Isabel, ¿cuál es su consejo a las mujeres jóvenes? Usted va a cumplir 89 años. No, va a cumplir 89, hoy tiene 88. ¿Cuál sería su consejo a las mujeres jóvenes en la fe en Jesucristo? Pues que no se desanimen, que el camino del Señor es hermoso. Hay pruebas, ¿verdad? También podemos ver en la palabra de Dios que muchos de los siervos de Dios que entregaron su vida al Señor tuvieron pruebas, tuvieron dificultades, tuvieron enfermedades, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos muestra las biografías de tanto de hombres que entregaron su vida para el servicio de Dios como de mujeres que sufrieron, pero al final hay un galardón hermoso. Entonces yo le doy gracias a Dios porque mi vida no ha sido perfecta. Le doy gracias a Dios por la bendición de mis hijos, de mis 3 hijos. Dios tuvo
en su voluntad recoger la vida de mi hijo bastante joven, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque él, sin saber que se acercaba el final de su vida, él buscó mucho de Dios, porque un tiempo estuvo apartado, pero al final él buscó de Dios, y Dios tuvo misericordia de él, porque teniendo una enfermedad, cáncer, que sufría tantos dolores y tantas cosas que le hacían y que le producían más dolores y todo, pues el Señor le acortó su vida y lo recogió, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por mis dos hijas. Yo tengo en mi vida muchos testimonios, hermanos, porque el Señor ha sido tan misericordioso conmigo. Tuve la oportunidad de casarme bastante joven con un hombre cristiano, con un hombre maravilloso, buen padre, buen esposo. Y de recién casada, pues a los 2 años nació mi hijo. Y pues éramos muy felices. Siempre era el primer nieto de mis suegros, el primer nieto de mi papá, el primer sobrino de mis cuñados, un niño muy querido, muy deseado, muy amado por sus abuelos, por sus tíos. Y después de él ya no me embaracé. En esa época vivía yo en Chiapas, porque mi esposo era de Chiapas, y mi suegra me decía que quería que yo tuviera otro niño, una niña, y me llevó con los mejores médicos de allá de Tapachula. Yo tengo mis resultados de los estudios que me hicieron, y en todos los estudios decía que yo ya no podía volver a tener hijos, que no, ya no podía volver a tener hijos. Cuando alguien duda, yo le enseño los resultados de mis estudios, y ahí dice claro que no me voy a volver a embarazar. Entonces, cuando pasan 12 años, y pues nos daba tristeza, tanto a mi esposo, a mí, a mis cuñados, a mis suegros, de que ya no tuviera yo más familia, pero pues esa era la voluntad de Dios. Mi suegra me llevaron con 3 especialistas de Chiapas, de Tapachula, y ahí tengo los resultados que dice que no me voy a poder embarazar, Pero pasan los años y yo de todos modos le pedía mucho a Dios que si Él quería me podía dar otro niño, una niña. Y así pasó el tiempo. Cuando yo de repente me empecé a sentir mal, pero era un cansancio, un agotamiento. Yo decía, Señor, yo creo que tengo algo mal, porque no es normal que yo me sienta tan mal. Yo me levantaba cansada y al ratito me sentía cansada y siempre cansada. Y pues me llevaron al centro médico, y en el centro médico me mandaron a hacer estudios, y yo estaba segura de que sentía que tenía algo mal en mi organismo, y me hicieron estudios, y el día que íbamos a ver el resultado de los estudios, ahí estaban conmigo mi esposo, mi hijo, mi prima Luisita, en paz descanse, que fue como mi madre para mí. Estábamos ahí todos a la expectativa, mi tía Mari, estábamos ahí, y entré yo solita al consultorio y me dice el doctor, ¿cómo sigue? Entonces ginecología atendían en el centro médico, ahora ya no atienden ginecología, ya tiene sus hospitales de gineco aparte, pero entonces había gineco en el centro médico, ahora ya no hay gineco. Y entré y le digo, ¿cómo sigue? Igual, doctor, muy cansada, muy mal,
me duele el cuerpo, me siento muy mal. Dice, aquí vamos a ver, aquí están los estudios. Y ya empezó él a ver y me dice, pues, ¿qué cree? Le digo, sí, doctor, tengo un tumor, ¿verdad? Sí, me dijo, pero con patitas. No, doctor, le dije, no, le digo, tengo 11, 12 años esperando otro hijo y me han dicho que no me puedo embarazar. Pues está embarazada. Y ya cuando salí, ahí estaba mi hijo, mi esposo, Luisita, otra tía, ahí estaban, porque teníamos todos pendiente qué cosa era lo que tenía yo, que era un cansancio tan tremendo. Pues yo creo que tanto ellos como yo pensábamos que algo malo estaba en mi organismo. Y les dije que estoy embarazada. ¡Wow! Yo me acuerdo que mi hijo daba unos brincos de gusto. Mamá, de veras. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad, hermana Isabel? Bueno, claro que no. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Él es hacedor de milagros. ¡Wow! A nuestra audiencia, vamos a tomar una segunda parte de esta entrevista y no se pierdan nuestro próximo programa para seguir escuchando el testimonio de vida de la hermana Isabel Cotarelo Fuentes, viuda de Arévalo. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.